Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias. Estaremos continuando nuestra serie en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 en esta mañana. Estaremos en los versículos del 1 al 11 en este mensaje titulado El Rey puesto a prueba. Dice así la palabra de Dios, que es inspirada, es inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que tenemos de venir, Señor, y congregar para escuchar la verdad de tu palabra, Señor, de la Escritura, sabiendo, reconociendo y entendiendo, Señor, que tu palabra es la verdad, Señor. Pedimos en esta mañana que nos bendigas con ella, nos guíes a toda verdad, Señor, que nos santifiques en tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que podamos ver a tu Hijo Jesucristo y a su obra, Señor, la bendita obra de redención, Señor. Muéstranos, Padre, y danos ojos para ver el poder que hay, Señor, en tu bendita palabra, que es capaz de sostener toda la creación. Señor, te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos retomando, como dije, nuestra serie después del domingo pasado, que tuvimos una pausa. Les recuerdo que 2 domingos atrás estuvimos en el capítulo 3 y hablábamos, hermanos míos, del bautismo de Jesús y todo lo que eso significaba. Si usted no estuvo aquí hace 2 domingos, recuerde que puede escuchar el audio de ese sermón, de esa enseñanza en nuestro canal de YouTube. Ahí están nuestros audios. Cada domingo estarán ahí. De tal manera, hermanos, que conecta esto, empezando ahora en el capítulo 4. No sé si usted siente lo mismo, pero siento que vamos volando en este Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 4, hermanos. Y el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana nos enfrenta a una realidad profundamente antigua. Esto no es nuevo, hermanos. Esto es el brutal ataque de Satanás a la verdad de la palabra de Dios. Desde el jardín del Edén, donde Adán cayó, hasta el desierto, como vemos en este pasaje, donde Cristo se mantuvo firme. Y aún, hermanos míos, en nuestros días, la estrategia de la serpiente siempre ha sido exactamente la misma: minimizar la autoridad, cuestionar la veracidad y torcer el significado de la Escritura. Déjeme recordarle que las primeras palabras de la serpiente a Eva fueron las siguientes: con que Dios os ha dicho.
Hermanos, con esa pregunta cínica, el maligno atacó el fundamento de la verdad, llevando a Adán y a toda la humanidad a la rebelión en contra de su Creador. Pero donde Adán sucumbió miserablemente, Cristo se mantuvo absolutamente inconmovible. En el desierto, después de 40 días sin comer, el diablo se acercó a Jesús no con una negación directa de la verdad de Dios, sino con una provocación sutil y astuta. Si eres el Hijo de Dios. Esta es una agresión, hermanos míos, a su identidad. Es un atentado contra las promesas del Padre y un ataque a la misma palabra de Dios. Sin embargo, Cristo, nuestro Cristo, el verdadero y mejor Adán, respondió con autoridad inquebrantable, no confiando, hermanos, en su propia omnipotencia, sino en el poder de la verdad de la Escritura, por lo que declaró con firmeza y confianza: escrito está. Donde el primer Adán falló, hermanos, el segundo Adán triunfó. Y no podemos dejar de lado, pasar desapercibido esto. Cristo, la palabra viva encarnada, se mantuvo firme aferrándose a la palabra escrita, demostrando así, hermanos, que la palabra de Dios no está sujeta ni a debate, ni a la distorsión de las opiniones, ni al ajuste de las circunstancias, y que con nada puede ser derrotada. En un mundo como el de hoy, lleno de opiniones que buscan desacreditar, distorsionar y descartar la autoridad de la Escritura, debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús como el ejemplo de estar firme en la verdad. Agarrémonos con todas nuestras fuerzas entonces, hermanos, con valentía a la verdad de la palabra de Dios. Proclamemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta, sin disculpas, sin concesiones, sin titubeos y sin ningún tipo de temor, porque solo la palabra inspirada permanece eterna y perfecta y es nuestra única arma contra las mentiras del enemigo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Toda carne es como la hierba, nos dice Primera de Pedro, capítulo 1. Y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta batalla, hermanos míos, no es nueva, pero es tan urgente hoy como lo fue hace 2000 años. La pregunta es, hermanos, ¿confiaremos en lo que está escrito? ¿O caeremos en la misma tentación de dudar de la verdad de Dios como lo hizo Adán? Miremos entonces a Cristo, hermanos, y abracémonos a Él, porque Él venció donde todos los demás han caído. Cristo es al único que tenemos. Estaremos en esta mañana, hermanos, en 3 encabezados. Veremos propósito en la tentación, versículos 1 y 2. Veremos provocación en la tentación, versículos del 3 al 10. Y veremos también premio en la tentación, también en el versículo 10, en una parte de él, y el versículo 11. Hermanos, este es un tema extremadamente importante, por lo cual les pido atención extra en esta mañana. Amenazo con tardar, hermanos, así que téngame paciencia. Si vemos que el tiempo nos está ganando, vamos a tener que parar y hacer una parte 2 el siguiente domingo. Así que el Señor sea, hermanos míos, exaltado, que es lo que queremos, no simplemente cubrir el texto. Entonces empezamos, hermanos, en el punto número 1 en esta mañana: propósito en la tentación, los versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, así inicia: entonces, dice el texto. En el pasaje paralelo de Lucas nos dice luego, y Marcos también nos narra esta escena y nos dice inmediatamente. ¿Qué tenemos entonces, hermanos? Entonces luego, inmediatamente,
La idea aquí, hermanos, es que no pasó absolutamente nada de tiempo entre lo que acababa de acontecer, que es el bautismo de Jesús, y esto que estamos leyendo ahora. Fue casi instantáneamente, hermanos, inmediatamente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? Vemos cómo el Espíritu conduce a Jesús al desierto para ser tentado, es lo que nos dice el texto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto, hermanos, no es un evento casual. Esto no es Jesús quien de pronto tiene esta idea, a él se le ocurre que quiere pasar una temporada en el desierto. No es así, sino que el Espíritu Santo lo lleva, lo dirige hasta el desierto para ser tentado. Y es que a menudo entendemos la palabra tentado como una invitación a hacer lo malo. Y en un sentido lo es. Una tentación no es pecado en sí mismo, no es pecado ser tentado, pero sí se nos empieza a seducir a que cometamos pecado. En ese sentido, hermanos, debemos entender que aquí no es que Dios esté tentando a Jesús, porque debemos recordar que Santiago capítulo 1 nos dice que cuando alguien se sienta tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Entonces, hermano, ¿cómo debemos entender esto? Eso no es lo que está pasando aquí, sino que tentado en este versículo se entiende mejor como ser probado, ser puesto a prueba. De ahí el título de nuestro mensaje. El Rey, que es Jesucristo, es puesto a prueba. Esta es una prueba guiada por el Espíritu. Antes de que Jesús comience su ministerio público, debe pasar la prueba en el desierto. Y dicho sea de paso, hermanos, eso es lo que debe ocurrir con cada uno de aquellos que quiere servir. Eso debe ser una cosa y una constante en cada persona que quiere dedicarse al ministerio. Esto debe ser una cosa, hermanos míos, que debe ocurrir en cada persona que quiere ser ministro. Debe ser primeramente probado. Si uno no es probado, hermanos, ¿cómo sabemos que es bueno para hacer aquello que necesita hacer? Y ese es el ejemplo que nos da Jesús aquí también de algún modo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús es puesto a prueba? ¿Por qué es que Jesús tiene que ser puesto a prueba? ¿Acaso no sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, hay algunas razones para esto, pero déjenme mencionar tres muy importantes. Y recuerde, el título de este punto es entender cuál es el propósito de esta prueba. ¿Por qué es que Jesús está siendo probado aquí? La primera razón que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que en esta prueba, hermanos, vemos la sombra del Edén. Jesús es el Rey prometido que ha venido a salvar a su pueblo. ¿Cómo ha de salvarlo? No va a sacarnos de aquí, hermano mío, para llevarnos a un lugar mejor, al menos no en última instancia, sino que Él ha venido a reparar, corregir y componer la creación en la que nos encontramos, porque la creación ha caído en la maldición del pecado. En Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 vemos lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él, ese Él es Jesucristo, habitase toda plenitud, y escuche bien el versículo 20, y por medio de Él es Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, a veces tenemos esta idea que es errónea, de que lo que queremos es que Jesús vuelva para sacarnos de aquí de una vez por todas. A veces tenemos la idea, hermanos, de que es mejor ya morirse para irse al cielo con Él, con Jesús, porque como yo soy cristiano, yo tengo mi fe en Cristo Jesús, yo he profesado fe en Él, yo creo en su nombre, ciertamente me van a sacar de aquí, los problemas se van a acabar. Hermanos, aunque eso es parte de la verdad, esa no es la verdad completa. Jesús ha venido, hermanos, a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, hermanos. Ha venido a corregir, ha venido a transformar. Jesús no ha venido a agarrar el mundo y tirarlo a la basura y decir, bueno, les voy a sacar de ahí, les voy a meter al cielo. No, hermanos, Él nos ha prometido que los justos heredarán la tierra.
Y para ello, hermanos, un día han de hacerse nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? Por supuesto, hermanos, esta reconciliación de todas las cosas comienza con el corazón del hombre. Ahí es donde empieza. Pero esa no es toda la obra. Repito, el Señor ha venido a reconciliar todas las cosas, a reparar todo lo que está echado a perder. Ahora, tomando en cuenta esto, hermanos, podemos y debemos conectar lo que está sucediendo en la narrativa de nuestro pasaje con lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre. Y si usted es cristiano aquí, usted debe estar muy familiarizado con ese tema. En Génesis capítulo 3, de entre todos los animales que habían en el huerto de Edén, había uno que era más astuto que todos, y era la serpiente, que se acerca a Eva y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Qué cosa había dicho Jesús según la serpiente? Que no pueden comer de ningún árbol. No, dice Eva, cuidado, no es lo que dijo Dios. Él dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, excepto de este. Dijo la serpiente, mira cómo te tienen, Eva. Eres una esclava. Mira nada más. No te dejan comer de ese, hermano. No es eso lo que muchas veces sucede. No es eso lo que muchas veces vemos. Hermanos, vemos nada más aquello en donde el Señor ha puesto un límite que es para nuestro bien y decimos, ay, nada puedo hacer. Hermanos, muchas veces vemos eso con nuestros hijos. Decimos sí, no, eso no. Ay, no me dejas hacer nada. Hermanos, pero no solo nuestros hijos, muchas veces nosotros como adultos, como cristianos que somos, desechamos las bendiciones que el Señor, o más bien tomamos por sentado las bendiciones que constantemente el Señor está proveyendo, nos está concediendo, nos está derramando sobre nuestras vidas. Pero aquello que el Señor dice no, eso es lo que queremos. Y es una invitación, hermanos míos, a escuchar la voz de la serpiente que dice, ay, con que no puedes de eso. No te vas a morir como te dijo Dios. ¿Sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y vas a tener el conocimiento que Él tiene sobre el bien y el mal? Vas a ser como Él. Hermanos, el Señor había dicho y ha declarado en su palabra que desde que hizo al hombre, varón y hembra los creó. ¿Y cómo los hizo? A su imagen y semejanza. Entonces, ¿con qué nos viene Satanás a engañarnos? Si eso ya estaba en la naturaleza directamente hecha por Dios en esa pareja, en ese matrimonio inicial en el jardín de Edén. Pero entonces, ¿qué hace Eva? Hermanos míos, ve el fruto y ve que era bueno y que era agradable para alcanzar sabiduría. Usted sabe el resto de la historia, hermanos. Le da de comer a su marido muy obediente, come también, y aquí estamos, hermanos, en un mundo caído. Toda la creación es infectada con el pecado, toda la creación ha sido puesta bajo maldición, y la muerte es, hermanos míos, la evidencia de que lo que la Biblia dice es cierto. El primer Adán lo perdió absolutamente todo. El segundo Adán, este es Cristo, viene entonces, hermanos, a recuperarlo todo. Y de hecho, a hacerlo aún mejor. Por cierto que va a estar escuchando que nos vamos a estar refiriendo a Cristo como el segundo Adán. ¿De dónde sacamos esto, hermanos? De la Escritura. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Postrer, último o segundo Adán es un título que se le da a Cristo Jesús en la Escritura. La pregunta entonces es, ¿podría Jesús hacer lo que Adán no pudo hacer? A Adán se le había encomendado que cuidara del huerto de Edén, que se enseñoreara de él, todo esto para la gloria de Dios y para su bien.
y había fracasado, hermanos. ¿Podría el postrero hacer lo que no pudo hacer el primero? ¿Podría Jesús mantenerse en obediencia perfecta a la palabra de Dios? Recordemos, hermanos, que la obediencia activa de Cristo, de la que hablábamos hace 2 domingos, es absolutamente necesaria para llevar a cabo el plan de redención. Consideremos ahora, hermanos, las condiciones de la prueba a la que es sometido Jesús. Consideremos, hermanos, cómo Adán fue puesto a prueba en el huerto y después de haberlo perdido todo, las condiciones en las que Jesús tiene que ser puesto a prueba son muy diferentes. Mientras que Adán fue probado en el jardín del Edén, un hermoso, glorioso y majestuoso paraíso, sin pecado y sin necesidad alguna que no pudiera satisfacerse, Jesús está en el desierto. El desierto de Judea, hermanos, es uno de los lugares más desolados del planeta. Solo alberga la vida de serpientes, de alacranes y de algunas fieras. Bestias, para ser más exactos. Este desierto, hermanos míos, en el que está Jesús, en el que se encuentra en ese momento, es la fotografía que nos muestra la condición de la creación en la que Adán nos dejó caer. Adán, un perfecto, maravilloso jardín de Edén, el paraíso. Jesús en un desolado desierto lleno de serpientes y bestias. Adán, hermanos míos, nos puso en el lugar perfecto para ser devorados por las bestias. Es interesante, hermanos, que notemos en Marcos capítulo 1:13, el mismo pasaje, misma narrativa, nos dice que Jesús en el desierto estuvo con las fieras. Esa palabra, fieras, es traducida literalmente bestias. Y es muy interesante porque es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis capítulo 13 para referirse a la bestia que sale del mar, a la cual el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Misma palabra, bestia, dice. El mensaje es claro, hermanos. Desde el desierto hasta el mar, la creación ha sido secuestrada bajo el dominio de la bestia. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Es un desolado desierto bajo el dominio que ha secuestrado la serpiente. Por lo tanto, hermanos, es necesario un Salvador. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender y abrazar a ese Salvador que es Jesús, el Cristo de Dios. Solo Él puede reparar los daños ocasionados por la desobediencia de Adán. Además, hermanos míos, en su prueba, Adán tenía el estómago lleno. Él podía comer libremente de cualquier árbol del huerto. Mientras que Jesús no tiene nada que comer. No ha comido nada en el desierto por 40 días y 40 noches. Adán, por su parte, contaba con la compañía de Eva, su mujer, su compañera, su ayuda idónea. Jesús está completa y absolutamente solo. Y cualquiera que haya intentado, cualquiera que se haya esforzado por vivir una vida, hermanos míos, de disciplina espiritual, sabe que es mucho más difícil hacerlo solo que hacerlo con alguien que le apoye. Esta, hermanos míos, es la batalla más intensa de la que se tenga registro en la historia del cosmos. En este desierto, hermanos míos, se da una guerra como ninguna otra. No hay guerra entre dos países, no hay enfrentamiento entre dos naciones, no hay pleito entre dos partes tan extremo y tan crucial como lo que vemos en el pasaje de hoy, en esta mañana, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. No hay nada como esto, hermanos. Cristo tiene que triunfar donde Adán fracasó o no tenemos ninguna esperanza de salvación. Esa es la primera razón por la que Cristo está ahí. Segunda razón, hermanos, vemos la sombra del pueblo de Israel. Dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice,
Hermanos, al igual que Moisés antes de recibir los 10 mandamientos, según nos narra Éxodo capítulo 34, versículo 28, y al igual que Elías en su camino a Horeb, que es el monte de Dios, en donde se encontraría con él, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8, Jesús ayuna demostrando su total dependencia de Dios. Porque eso es lo que hace el ayuno, hermanos. Es una manera en que nosotros reconocemos que dependemos plenamente del sustento de Dios. Así también estuvo Israel en el desierto por 40 años para ser probado, dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 a 2 dicen lo siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Escuche usted el lenguaje y entendamos esto a la luz de lo que sabemos ahora con respecto a Jesús estando en el desierto. Mientras que en Deuteronomio capítulo 8 estamos viendo, estamos escuchando, estamos leyendo las palabras de Dios a su pueblo Israel. Hermanos míos, Dios le está hablando a nuestro Cristo. La Escritura apunta a aquel que había de venir y habría de estar en el desierto para ser probado. Le repito las palabras: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y ahí está Jesús, enviado para, hermanos míos, redimir, salvar, rescatar el planeta y la creación entera. Y él debe de acordarse de poner por obra los mandamientos que su Padre el Señor le ha dado. Y versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Israel, hermanos míos, el pueblo de Israel fracasaría vez tras vez en guardar los mandamientos del Señor. Vez tras vez, hermano. Pero aquí está nuestro Cristo, en lugar de su pueblo, 40 días en el desierto, su rey en representación de toda la grey, el buen pastor que su vida da por las ovejas, cumpliendo con la ley de Dios, viviendo en obediencia perfecta. Cristo, el verdadero Israel de Dios, y su pueblo son todos los que por fe están en él. Esto es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Aquellos 40 años de Israel en el desierto apuntaban hacia el futuro, señalaban a la persona de Cristo, señalaban a la obra de Jesús y el día en el que Él sería puesto a prueba para saber qué había en el corazón de Jesús, si había de guardar o no los mandamientos de su Padre y Dios. De nuevo, hermanos, la obediencia activa de Cristo es absolutamente crucial. Tercera razón por la que Jesús está en el desierto: para ser probado. Vemos la sombra de Adán, el primer hombre. Un hombre perdió toda la creación a causa de su desobediencia. Tiene que ser un hombre quien la recupere y la redima a causa de su obediencia. No puede ser de otra manera, hermanos. Piense usted en esto. Si un niño reprueba un examen y el profesor le dice que puede tomarlo de nuevo, el niño no puede llamar al papá para que se lo resuelva, porque eso sería trampa. Un hombre cayó, un hombre fracasó, un hombre tiene que triunfar. De otra manera, estaría Dios haciendo un fraude. Por eso es que Jesús, al encarnar, el mismísimo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despoja de su divinidad para venir como hombre a cumplir la ley.
De tal manera que nadie puede, hermanos míos, señalar a Jesús y decir, eso solo lo pudiste hacer porque eres Dios. Y muchas veces, hermanos, aún entre cristianos, pensamos que Jesús pudo hacer todo lo que hizo porque como Él es Dios, cuidado, hermanos, tremenda herejía. Ciertamente Jesús es Dios, pero todo lo que hizo en su ministerio terrenal, lo hizo, hermanos míos, con todas las limitaciones que tiene un hombre verdadero. Se cansaba, tenía hambre. Hermanos míos, todas las tentaciones que un hombre puede vivir, Jesús las soportó. Lo hizo en el poder del Espíritu Santo, lo hizo en dependencia del Espíritu Santo, por supuesto. Pero no porque Él hacía uso de su poder y su divinidad mientras estaba en este mundo caminando como un hombre. Dice el versículo 2 que tuvo hambre. Esto señala la humanidad de Cristo. Jesús es Dios encarnado, como ya dijimos, un verdadero hombre. Experimenta esa hambre, esa vulnerabilidad, esa debilidad que son absolutamente reales, pero no peca. Los 4 evangelistas nos narran que no fue Satanás quien llevó a Jesús al desierto, como hemos dicho ya. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús estaba entrando en el territorio que Satanás había ocupado. Y ayunó durante esos 40 días y esos 40 noches, y en su humanidad se mostró inconcebiblemente débil, para que desde lo más profundo de su debilidad, hermanos míos, Él venciera los poderes de las tinieblas. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 leemos que dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ciertamente, hermanos, podemos decir que en la más profunda debilidad que experimentó Jesús durante 40 días sin comer en el desierto, el poder de Dios, hermanos míos, en Él obró de tal forma que es más fuerte incluso que Satanás. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice Pablo que Dios le contestó después del que oró 3 veces para quitarle el aguijón de su carne: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús experimentó eso, hermanos. Cuando nosotros experimentamos ciertamente gran debilidad en nosotros, en nuestra carne, en lo que somos, en nuestro espíritu, tenemos que confiar en que el Señor ha dicho que en esa debilidad el poder de Dios se perfecciona. Cristo experimentó eso. Usted tiene idea de lo que es, hermano. 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. Muchos no quieren experimentar ni 40 minutos sin comer. Muchos, sea porque predico largo, hermanos, o porque simplemente tienen mucha hambre, salen corriendo de aquí después porque tienen hambre. Hermanos, ¿se entiende? 40 días y 40 noches sin comer, y usted tiene que vivir por la palabra. Usted tiene que vivir aferrado a la palabra. Jesús lo hizo, Él sabe lo que es. Es que ya no me puedo concentrar, el hermano tarda mucho y sigue exponiendo el texto. 40 días y 40 noches agarrado a la palabra de Dios. Hermanos, a veces deberíamos avergonzarnos de nuestras acciones. No estamos pidiéndole que esté 40 días sin comer. Debemos vivir, hermanos, entendiendo esto. La palabra de Dios es de extrema importancia, de suma importancia. No puedo estarme durmiendo cuando el texto se está exponiendo, porque necesito eso para mi alma. Porque es mi necesidad mucho más allá de lo que yo pudiera imaginar que mi cuerpo necesita. Mi espíritu tiene que ser sustentado. Todo esto era necesario que ocurriese, hermanos. Todo esto fue parte del plan de redención en la mente de Dios el Padre, y Jesús, Dios el Hijo, vino a llevarlo a cabo en el poder y bajo la unción del Espíritu de Dios. Y este es el propósito por el cual nuestro Rey fue puesto a prueba, hermanos. Este es el propósito por el cual Jesús voluntariamente, no fue obligado a ello, no comió por 40 días y 40 noches en el desierto,
con todo lo que eso implica. Para que hoy tú y yo, hermano cristiano, hermana cristiana, podamos regocijarnos en que Él cumplió la ley por nosotros. Punto número 2 en esta mañana. Provocación en la tentación. Versículos del 3 al 10. Hermanos, lo que vemos aquí entonces, entendiendo, como dije, cuál es el propósito de que Jesús estuviera en este desierto, vemos 3 provocaciones en esta tentación. Y queremos ir viéndolas una a una mientras avanzamos por el pasaje. La primera, hermanos, la primera de estas provocaciones de Satanás a nuestro Cristo es una provocación para satisfacer una necesidad física de manera pecaminosa. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es una provocación, hermanos, para satisfacer una necesidad legítima. Jesús tiene hambre, mucha hambre, un hambre inimaginable. Lo más probable, hermanos, es que físicamente Jesús esté experimentando una serie de dolores indescriptibles a causa del no comer. Y Satanás quiere que él satisfaga esa necesidad, que se quite ese sufrimiento y ese dolor, porque tener hambre es normal. Pero el problema es que lo está haciendo, o Satanás quiere que lo haga de manera ilegítima. ¿Recuerda lo que dije hace un momento? Un hombre perdió todo, un hombre tiene que redimirlo. Si Jesús dice, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Quieres ver que soy hijo de Dios? ¿Quieres que te lo pruebe? Y convierte esas piedras en pan, que recuerde, Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero entonces, Él está haciendo uso de su divinidad y fracasaría en la prueba. Está haciendo trampa. Así cualquiera. No, Él tiene que aferrarse a las promesas de Dios, a confiar en que el Señor hará a través de su plan de redención, bajo los medios que Él ha establecido, que la gloria sea entregada en sus manos, aun cuando Él tiene que estar bajo los límites de su humanidad. En realidad, hermanos, Satanás quiere sembrar la duda para que Jesús desconfíe de la provisión de Dios. Note la sutileza del engaño. Si eres hijo de Dios. Al igual que con Eva, hermanos, la astucia de la serpiente busca que Jesús desafíe lo que Dios Padre ya ha dicho. ¿Qué había dicho el Padre? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Jesús escuchó decir a su Padre? ¿Qué sucedió justo antes de que Jesús sea dirigido al desierto para ser tentado? Hermanos, lo que vimos en Mateo capítulo 3, versículos 16-17. En su bautismo, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, esto es lo que dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas son las últimas palabras que Jesús escuchó decir a su Padre, fuerte y claro, antes de ser guiado al desierto. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? La sutil implicación de Satanás de que Dios está mintiendo. Eso es lo que está pasando. ¿De verdad eres su hijo? ¿Con que Dios te ha dicho que tú eres su hijo? Mírate, Jesús, ¿no parece? ¿Qué padre haría esto con su hijo? Mira cómo estás. Débil, adolorido, en los huesos. Mira la miserable condición en la que te tiene tu padre. ¿Serás verdaderamente tú su hijo? Eso es lo que está diciendo Satanás. Si en verdad eres su hijo, seguramente tienes el poder de hacer que las piedras se conviertan en paz. Muéstranos, Jesús, hazlo, come. Muéstranos el poder del Altísimo. Muestra el poder del Hijo de Dios. Y te van a creer que tú eres un rey,
y te van a creer que tú eres su hijo. Vamos, Jesús, come. La respuesta de Jesús, hermanos, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, hermanos, declarando que el verdadero sustento viene de la palabra de Dios, no solo del pan. Jesús sabe las maquinaciones de la serpiente. Él entiende lo que Satanás quiere hacer. Le voy a leer Deuteronomio 8, 3. Este es Dios hablando a su pueblo Israel. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos míos, Dios eligió sostener a su pueblo por 40 años en el desierto, como nos dice la Escritura, por medios que ellos no conocían antes. Hay que entender que el pueblo de Israel había estado esclavizado en Egipto. Y durante todo ese tiempo, por generaciones, hermanos míos, ellos habían aprendido en esa vida de esclavitud que llevaban, ¿qué era el modo de vida? Piensa en la vida de un esclavo en Egipto. Tienen como señor al faraón, el faraón da órdenes, ellos la cumplen, y si cumplen las órdenes comen, si no, no. Y el Señor los saca de ahí, y ahora les está enseñando una lección que ellos no sabían. Que no pueden confiar en la autosuficiencia de sus propios medios, sino que tenían que confiar en lo que el Señor había dicho. Proveyéndolos de manera milagrosa, el Señor destruyó la autosuficiencia de su pueblo, les enseñó humildad, les hizo depender de Él como un hijo depende de su padre, y los probó en su obediencia. La dependencia, hermanos, la obediencia y la confianza en la palabra de Dios tienen una importancia mucho más crucial que el alimento físico. Jesús no está diciendo, hermanos, que está mal comer. Tampoco está enseñando Jesús que usted puede meterse a parar de comer por 40 días y mientras lea su Biblia, milagrosamente usted no va a morir. No es eso lo que está enseñando Jesús aquí. Lo que vemos aquí en la Escritura, hermanos míos, es que no solo de pan. El pan es necesario, pero hay algo que es más necesario que eso. ¿Y qué cosa es? Aferrarse a lo que la palabra dice. Depender de Dios en confianza y obediencia a lo que Él ha establecido. Porque no tenemos un Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. A Dios no le da igual la situación de usted, hermano. Dios no es un concepto que tenemos en la cabeza que ojalá sea verdad el día que muramos. Hermanos míos, Dios está más vivo que todos los que estamos aquí juntos. Y es un Dios personal, consciente, que sabe, que conoce cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras luchas, cada una de nuestras condiciones. Y lo que nos está pidiendo a través de esas condiciones y esas circunstancias es que aprendamos a confiar en Él y que dependamos como el Padre que es de nosotros. Imagínese a su hijo diciendo: es que papá, estoy preocupado porque voy a ir a trabajar a ver cómo como mañana, cómo me costeo la ropa, cómo hago las cosas. Si usted se queda así, hijo, llegará el momento, pero esa no es la preocupación que debe tener un hijo. El hijo aprende desde pequeño a que depende de sus padres. Y cuando el padre hace su labor como es debido, el niño con confianza se acerca en dependencia a su padre a pedir, hermanos. No nos gusta muchas veces que nos pidan porque muchas de las peticiones las hacen mal. Pero está bien que nuestros hijos nos pidan porque no son huérfanos, tienen un padre. Y debemos cultivar, hermanos míos, ese sentimiento en el corazón, ese entendimiento que en la gracia de Dios pone en nuestros hijos, porque ellos no se preocupan, vienen al padre, dice: papá,
Hay que enseñar a pedir, sin embargo, por supuesto. Pero eso es lo mismo que hace Dios Padre con nosotros. Nos dice, pidan, pero no pida mal. Pida como es debido, dependa de mí. Hermanos, la situación aquí no tiene que ver con el milagro de que caía maná del cielo. Tenía que ver con el hecho de que el pueblo de Dios tenía que aprender a depender de su Dios. Y eso es lo que Jesús en Juan capítulo 6 hizo cuando reprende a una multitud que lo seguía, porque como Jesús multiplicaba panes y peces, la gente quería tener el estómago lleno. ¿Y qué les dijo Jesús? Trabajad, no por el pan físico, sino por el espiritual que trae vida. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Eso les dijo Jesús. Jesús no se había subido ni a la barca y la gente ya estaba pendiente. Léalo en Juan capítulo 6. La gente ya estaba pendiente. ¿Para dónde va este? Porque hay que llegar para allá, que ya se está haciendo la hora de la comida. Y Jesús los reprende fuertemente. ¿Y qué cosa dice la multitud indignada porque Jesús los reprende? Hermanos, por si fuera poco, están tras de Jesús para que les dé de comer y ellos no tengan que hacer nada. Y les dice, Jesús, ¿qué señal nos muestras para que te creamos? Para que veamos y creamos. Porque ¿sabes qué hizo Moisés con nuestros padres? Les dio comer maná del cielo. Ese es el pasaje que traen a colación este grupo de personas en esa multitud a la que Jesús reprendió porque solo buscaban el alimento físico. Y Jesús les dijo, Moisés no les dio el pan de vida, sino mi Padre es quien les da el pan de vida en mí. Pero ustedes rechazan eso y buscan solo la comida. Ellos comieron, hermanos míos, el maná y perecieron. Pero el que come el pan de vida que es Cristo no perece jamás. Y eso es lo que les dijo. Pedro, hermanos míos, estuvo tentado a hacer exactamente lo mismo. Realmente todos los discípulos más cercanos a Jesús, pero Pedro es el que habló. Señor, estas palabras son muy duras de oírlas. ¿Quién puede escucharlas? Y Jesús, hermanos míos, no dijo, perdónenme, fíjense que creo que me exalté. No, les dijo, ustedes también quieren irse. ¿Saben dónde está la puerta? Hermano mío, Jesús no estaba con medias tintas ni jugaba. Él entendía que la necesidad más grande que tiene toda alma, hermanos míos, va más allá de simplemente el alimento físico y que necesita el alma el alimento espiritual. Por lo cual, por obra del Espíritu Santo, Pedro recapacita y dice, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es por eso que entonces los discípulos siguen. Hermanos míos, a final de cuentas, aunque comamos todos los días, 3 veces al día, ese alimento no es capaz de sostener nuestra vida a la eternidad. Un día moriremos. Pero el que se alimenta, el que alimenta su alma y espíritu con la verdad de la palabra y en ella confía, aunque un día muera, hermanos, vivirá, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y ahí, hermanos míos, es donde tenemos que aferrar nuestra esperanza. La palabra de Dios es más básica para la vida que el alimento físico. Es más básica para la vida que el alimento mismo. La vida del creyente se sustenta, hermanos, con las promesas de Dios y no con las provisiones del mundo. Y nosotros tenemos que tener bien claro eso. Porque estamos en una era, hermanos, en un tiempo en donde todo a nuestro alrededor nos dice, más te vale mirar por las cuestiones físicas, que las cuestiones espirituales pueden esperar. Pero lo físico no espera. El estómago aprieta. ¿Y cómo le vas a hacer? Hermanos, es verdad, las cosas físicas requieren una urgente atención, pero nunca debemos de poner en tela de juicio que lo más importante, aún la urgencia de las necesidades físicas, es la urgente necesidad que tenemos que nuestras almas sean alimentadas por la verdad de la palabra. Esto no es juego, hermanos. Esto no es juego. Y todo aquel que piense que esto es juego y tome esto a juego y pueda decir, sí, pero al final de cuentas ya habrá tiempo para arrepentir. Hermanos míos, cuidado que están jugando con fuego.
Es más importante, hermano mío, tener tiempo para la palabra de Dios. Hermanos, vivimos de nuevo en un tiempo en donde el trabajo, hermanos, ¿cómo nos quita tiempo el trabajo para las cosas espirituales? Y no por eso debemos decir que entonces el trabajo es malo. No, el trabajo es bueno, pero se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual cuando sobreponemos la importancia del trabajo, porque a través del trabajo nosotros tenemos acceso a una economía que nos permite satisfacer nuestras necesidades físicas. Hermanos míos, si olvidamos la palabra de Dios, y de nuevo, esto no es nuevo. Tenemos que entender que esa es la estrategia de este mundo. Remontémonos de nuevo a lo que está hablando Jesús. Cita Deuteronomio porque está hablando de su pueblo Israel. Y usted recuerda qué es exactamente lo que sucedió cuando Moisés, al hablar lo que el Señor había dicho en Éxodo capítulo 5, va y le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me ofrezca sacrificios. Y dijo Faraón: ¿y quién es Jehová para que yo escuche su palabra y lo haga? ¿Y qué orden dio? Mandó a los capataces de todo su reino a que pongan más trabajo sobre los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque Faraón dice: esta gente tiene mucho tiempo libre. Si no tuviera tiempo libre no estaría aquí quejándose. Más trabajo y más trabajo y más trabajo. ¿Para qué? Para que usted no tenga tiempo de las cosas espirituales. Hermanos, tenemos que considerar eso y tomar acción al respecto. Hermano, ¿pero qué hago? Hermano, me gustaría decirle que tengo la respuesta, pero no la tengo. Lo único que sé, hermanos, es que la realidad es que el trabajo no nos puede quitar el tiempo de las cosas espirituales. Y que Dios nos ampare y roguemos y clamemos como el pueblo clamó a través de Moisés. Decir: Señor, ¿qué hemos de hacer? Y confiaron y el Señor los liberó de ese faraón que decía: no, ya no les des paja, que sigan haciendo ladrillos y no les vas a bajar la cuota de ladrillos al día, a ver si así se callan de estar diciendo que tienen que ir a adorar a su Dios y a ofrecerle sacrificios al desierto. Y eso se repetiría, la misma escena, hermanos míos, en donde en Lucas capítulo 10 está Jesús, va a visitar a Marta y María diligentemente dice: esta no me la pierdo, tengo al Señor Jesucristo, Dios encarnado, voy a escuchar sus palabras. Pero Marta, ay, se pone a limpiar, ay, se pone a hacer los trastes, y ve a su hermanita sentadita escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Como el pecado ha infectado, hermanos míos, a cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, en particular en ciertas áreas, el pecado en las hermanas viene y lanza una indirecta. O sea, no puede decir las cosas directamente. Ay, Señor, no te da cuidado que esté yo aquí sirviendo sola. Mira a mi hermana que no está haciendo nada. Pero Jesús entiende indirectas. Y cuando le entiende, hermanos, no le dice: uy, tienes razón. La reprende y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Traducción: Marta, es más importante que dejes todo eso y te sientes aquí y escuches la palabra y aprendas algo de tu hermana, que estar con tus indirectas y que te veas: ay, mira la mártir cómo está, ay, sirviendo. Primero la palabra, Marta. Primero la palabra. Segunda provocación que vemos, hermanos míos, en esta tentación. Hay una provocación por parte de Satanás a satisfacer una necesidad de seguridad de manera arrogante. Dice el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, en esta provocación,
Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo del templo? Es la parte más alta del edificio del templo. ¿Cuál era esta? Hermanos míos, era una parte del muro en una sección que daba hacia un precipicio que desembocaba en el torrente de Cedrón. Y le dice, mira, a propósito, Satanás lleva a Jesús al templo. ¿Y por qué a propósito, hermanos? Porque porque Satanás está citando aquí el Salmo 91. O al menos está citando, entre comillas, tratando de citar el Salmo 91. En realidad, Satanás busca sembrar la duda para que Jesús desconfíe de la protección y fidelidad de Dios. Mire qué dice Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí están, en el templo, en donde mora la presencia misma de Dios en el antiguo pacto. Como el diablo diciendo, Jesús no tiene pretexto. No es que estemos en el desierto y no vaya a ser que el Señor no pueda alcanzar con su diestra poderosa el protegerte ahí. Pero aquí en el templo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es cierto, Jesús? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tú no confías en eso, no confías en su palabra. No me acabas, Jesús, de citar la palabra. Yo también la conozco. Y no nos debe sorprender eso, hermanos. Satanás conoce la Escritura mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí o todos los que estamos aquí juntos. Y la tiene memorizada. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿No es cierto, Jesús, que eso dice la Escritura? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, Jesús. ¿No es cierto que tú también conoces la Escritura, Jesús? Yo también la conozco. Entonces arrójate. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, Jesús. Y entonces, hermanos míos, así llega Satanás y dice, le voy a citar versículo 11 y versículo 12. Sin embargo, por eso la importancia de estar estudiando la Escritura, hermanos. Si usted mira lo que cita Satanás en estos versículos, no es lo que está escrito exactamente en Salmo 91. En sus Biblias va usted a leer a sus ángeles, en Mateo capítulo 4, a sus ángeles mandará acerca de ti y, espacio en blanco. Si usted tiene Reina Valera, así aparece. Si usted tiene la Biblia de las Américas, a sus ángeles mandará acerca de ti, entre comillas, y 2 puntos, espacio en blanco, y vuelve entonces, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, entre comillas. Hermanos, eso no es de balde. Hay una razón por la cual está así impresa la Escritura en nuestras Biblias. Y es que ahí hace falta algo que Satanás, deliberada e intencionalmente, no dice. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Satanás usa la Escritura torciéndola, usándola de manera fraudulenta. Satanás agrega, quita, acomoda y omite partes de la Escritura a su antojo para hacerla significar lo que no significa. ¿Y qué es eso, hermanos míos, que Satanás omite? Omite esta parte que dice, le leo desde Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Es lo que dice realmente. Que te guarden en todos tus caminos. Y luego dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque ¿cuáles son los caminos del hombre que habita al abrigo del Altísimo? ¿Cuáles son los caminos, hermanos míos, que nos dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice, hermanos míos? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice también? Y en ella se deleita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y el versículo 6 nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Estos caminos, hermanos, son los caminos de la Escritura, son los caminos de la santidad, son los caminos de la piedad. Satanás quiere hacer caer a Jesús en desobediencia a la palabra, por lo tanto, le quita él en sus caminos, porque si los dijera, él sabe que se autorrefutaría a sí mismo, porque es en tus caminos, en los caminos de Dios. Pero no solo eso, eso es lo que cita Satanás, pero Jesús, como dice, conoce todo el Salmo. Y sabe que no puede tomar una parte del versículo 11 y luego el versículo 12 y ahí está, arrójate porque eso dice la Escritura. Hermanos míos, Satanás sabe que ese salmo continúa y mejor se calla, porque el versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Que si el Señor se apega a los caminos que el Padre le ha mandado andar, la promesa es que entonces pisará el áspid. ¿Qué es el áspid? La serpiente. Y hollará al dragón. Y dice Satanás, ahí no me meto. Ahí mejor me callo. Entonces, hermanos míos, la manera en que Satanás cita la Escritura es deliberadamente distorsionada para que Jesús, primero, caiga en la tentación de desobedecerla, y segundo, no mencione Satanás la promesa que hay en ese salmo cuando andamos en sus caminos. Hermanos míos, Jesús le contesta ante todo esto en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nuevamente, hermanos, cita Deuteronomio, esta vez Deuteronomio 6:16. Y de esta manera rechaza la idea de actuar necia y soberbiamente para probar la fidelidad de Dios en protegerlo. Porque eso es lo que quiere Satanás. Tírate, Jesús. ¿No dice la palabra? El Señor te va a proteger. No que eres su hijo. Si eres su hijo, tírate. ¿Qué papá va a dejar que te estés cayendo ahí en el precipicio y no va a hacer nada? Anda, tírate. Jesús no quiere tirarse, hermanos, desde ahí para probar que Dios va a cumplir su palabra, porque eso es altanería, eso es altivez, eso es orgullo y eso es necedad. La fe genuina sabe que Dios va a cumplir su palabra sin tener que tirarse de ahí. Eso es fe. Fe no es tirarse y decir, mira cuánta fe tengo, me voy a tirar para que veas cómo. No, fe es decir, no necesito tirarme para saber que lo que está escrito es verdad. Jesús entiende que el que está siendo puesto a prueba es Él. Satanás quiere poner a prueba a Dios. A ver, prueba que lo que has dicho es cierto. Jesús dice, no me tengo que tirar. Y hermanos, debemos entender que nosotros actuamos neciamente, tentando a Dios cuando queremos que Dios nos proteja, aunque vivimos echándonos abajo desde el pináculo de nuestros templos. Mucho cuidado, hermanos. Actuamos neciamente cuando pedimos protección espiritual, pero vivimos buscando los placeres de este mundo y decimos, ay, guárdanos, Señor. Estás tentando a Dios. Vivimos neciamente, hermanos míos, cuando pedimos sabiduría y discernimiento, pero no queremos meditar en la Escritura en la cual la encontraremos. Y decimos, dame sabiduría, Señor. Oren que el Señor me dé discernimiento. Pero no vas a la fuente de la sabiduría. Eso es tentar a Dios. Pedimos salud física, hermanos. Pedimos sanación para nuestros cuerpos, pero somos negligentes en cuidarnos. Nos llenamos la boca de toda clase de alimentos que dañan el templo de Dios y pecamos de glotonería cada que podemos. Pero, Señor, bendice estos alimentos con los cuales ahorita voy a pecar contra ti de gula, que me hagan bien a mi cuerpo. Eso es tentar a Dios, hermanos. Eso es tentar a Dios. Pedimos prosperidad económica y material, hermanos, pero gastamos en nuestros propios deleites. Y decimos, ay, Señor, por favor, provéeme, porque empezamos a ver por qué. Para pagar puro deleite, puro placer. Cosas que son realmente innecesarias.
Eso es tentar a Dios, hermanos. Pedimos la salvación para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos crezcan para ser hombres y mujeres de Dios, que le alaben, que tengan un corazón que verdaderamente esté entregado en pasión al Señor, hermanos, pero al mismo tiempo no los educamos en la disciplina y la amonestación del Señor en casa, y estos se comportan muchas veces peor que muchos de los hijos de los inconversos. Esto es necedad, hermanos. Esto es tentar a Dios y ciertamente una vergüenza. No puede ser que los inconversos tengan mejor educados a sus hijos. No puede ser. Esto es necedad y tentar a Dios. Señor, que la salvación de mis hijos. Hermanos, el punto no es que no pidamos. El punto es que oremos, hermanos, pero no tentemos al Señor cruzándonos de brazos y diciendo, si el Señor lo va a salvar, Él lo salvará. No, no es así, hermanos. Todo esto es soberbia y necedad. Y la lista podría continuar, hermanos, porque ejemplos nos sobran a decir verdad. Esto no fue en Cristo, hermanos. Esto es querer que Dios sea un genio de la lámpara maravillosa. Esto es superstición, esto es paganismo. Esto es tentar a Dios. A ver, Señor, cumple tu palabra si realmente has dicho que soy tu hijo. Porque promesa hay. Hermanos, claro que hay promesas. Pero cada promesa tiene un prerequisito. Hay esperanza de vida eterna, la hay. Hay promesa de vida eterna, la hay. Pero ¿cuál es el prerequisito? Fe en Jesucristo, si no, no hay. Para cada una de estas cosas que he citado, hermanos, hay instrucción clara en la palabra. Cuando queremos esto y confiamos en Dios y en gran fe de que esto va a ocurrir sin hacer lo otro, hermanos, estamos tentando a Dios y debemos arrepentirnos. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, vamos a parar aquí. Aún nos falta una provocación más y el punto número 3, pero como les explicaba al principio, hay mucho que aprender aquí y no quisiera correr sobre los versículos solo para terminarlo. Hermanos, concluyo con esto. Hasta ahora lo que hemos visto en esta tentación, hermanos, es que, punto número 1, hay un propósito en cada tentación. La tentación para el inconverso es un recordatorio de que está condenado a caer vez tras vez. Toda aquella persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, pero entiende que hay algo que está haciendo que está mal, sabe que no debe robar, sabe que no debe mentir, sabe que no debe de desear a la mujer de su prójimo, sabe incluso quizá los 10 mandamientos. Y cuando se da cuenta que si le hago aquí un ajuste a esto en el trabajo, va a estar bueno. Ese es el recordatorio de que esa persona fuera de Cristo es cuestión de tiempo para que caiga. No hay nada que lo sostenga, ni puede obtener fuerza de ningún lado para evitarlo. Eterno recordatorio de que está condenado a caer. Pero cuando el cristiano es tentado, hermanos míos, hay un propósito en donde el Señor ha prometido que juntamente con la prueba, juntamente con esa prueba que tenemos, nos dará la salida. Y es el eterno recordatorio que estamos siendo probados, hermanos míos, para madurarnos en fe, para ver qué hay en nuestro corazón y si vamos a obedecer o no a nuestro amado Redentor que nos ha dejado su palabra. Y junto con ello la esperanza, hermanos, que aferrados a la Escritura y aferrados a la palabra de Dios obtendremos el poder para vencer, hermano mío, la tentación. Santiago capítulo 1 nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos a que le aman. Hermanos, que ese sea nuestro corazón, que ese sea, hermano mío, nuestro propósito y objetivo, buscar al Señor. También hemos visto esta mañana, hermanos, la primera provocación en esa tentación
satisfacer una legítima necesidad, pero por medios que son fraudulentos, que son pecaminosos. Y hemos visto, hermanos míos, esa provocación a satisfacer otro tipo de necesidad, que es la necesidad de una seguridad, hermanos míos, pero que no debemos tentar a Dios, sino precisamente ajustar, corregir aquello en donde estamos fallando, hermanos míos, y confiar en que el Señor no retarda en cumplir sus promesas. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendito Señor Jesucristo, gracias por tu obediencia perfecta. Señor, estuviste en ese desierto, Padre Santo, porque has venido a redimir a tu pueblo, Señor, y has venido a reconciliar toda la creación, Señor. De tal forma, Padre, que en ti confiamos, nuestra esperanza está solo en ti, Señor, y te pedimos y rogamos, Padre, como nos enseñaste a orar, en tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén.